En las áridas tierras de Sonora Ridge, 1887, una mujer mestiza llamada Rosalía vive atrapada entre dos mundos que la rechazan. Como criada en la casa más próspera del pueblo, ha soportado años de humillaciones hasta que una falsa acusación desencadena una brutal paliza pública que casi le cuesta la vida. Cuando todo parece perdido, un misterioso guerrero apache llamado Nahuel emerge de las sombras para rescatarla, llevándosela sin explicaciones hacia el vasto desierto. Dos almas marcadas por el exilio y el dolor descubrirán que el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos, y que algunas batallas valen la pena librar, sin importar el precio. El sol del amanecer pintaba de oro las montañas que rodeaban Sonora Ridge, pero sus rayos no alcanzaban a calentar el corazón helado de Rosalía Morales. Sus manos, agrietadas por años de fregar pisos de madera y lavar ropa ajena, temblaban mientras extendía las sábanas blancas en el tendedero detrás de la mansión de los Whitmore. El viento del desierto las hacía ondear como banderas de rendición, y ella no pudo evitar ver en ellas un reflejo de su propia vida, limpia por fuera, pero manchada por dentro por la vergüenza que otros habían decidido que debía cargar. A los 24 años, Rosalía había aprendido a hacer pequeño su mundo, levantarse antes del alba, preparar el desayuno para una familia que apenas reconocía su existencia, limpiar habitaciones donde nunca podría dormir y regresar cada noche a su pequeña habitación en el ático, donde las vigas de madera crujían como huesos viejos bajo el peso de la soledad. Su madre, una mujer apache que había amado al hombre equivocado, un comerciante mexicano que huyó cuando las cosas se complicaron, había muerto cuando Rosalía tenía apenas 14 años, dejándola huérfana en un pueblo que la veía como un recordatorio viviente de lo que consideraban una unión prohibida. Rosalía, la voz áspera de Martha Whitmore cortó el aire matutino como un látigo. El señor necesita su café ahora. Rosalía corrió hacia la cocina, sus faldas de algodón barato rozando contra sus piernas. Martha Whitmore, una mujer corpulenta con ojos pequeños y crueles, la esperaba con los brazos cruzados. A sus 50 años, Martha había perfeccionado el arte de la crueldad disfrazada de respetabilidad cristiana. «Te tardaste demasiado con las sábanas», gruñó Martha, su aliento con olor a café rancio, «y mírate, pareces un espantapájaros, ¿cómo esperas servir en esta casa con esa apariencia?». Rosalía bajó la cabeza, acostumbrada al ritual diario de humillación. «Disculpe, señora Whitmore, prepararé el café inmediatamente». Pero Martha no había terminado. Sus ojos se estrecharon con una malicia que Rosalía conocía demasiado bien. «Anoche faltaron $3 de la caja donde guardamos el dinero para los gastos de la casa. ¿Sabes algo sobre eso?». El corazón de Rosalía se detuvo. «No, señora, yo nunca ¿qué? ¿Nunca has robado?». Martha se acercó, su presencia llenando el pequeño espacio de la cocina. «Tu gente tiene fama de ser poco confiable, todos lo saben». Las palabras cayeron sobre Rosalía como piedras. Durante 10 años había trabajado en esa casa, había dado cada gota de su fuerza y dignidad, y aún así seguía siendo tu gente para ellos. «Señora Whitmore, le juro por la memoria de mi madre que yo no toqué ese dinero». Martha sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Tu madre, sí, la apache que se revolcó con cualquiera que le pusiera atención. Supongo que la manzana no cae lejos del árbol». La bofetada llegó antes de que Rosalía pudiera procesarla completamente. El sonido resonó en las paredes de la cocina como un disparo, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor físico. Había soportado peores golpes, sino de la injusticia aplastante de todo aquello. «Tienes hasta el mediodía para confesarte», murmuró Martha, su voz cargada de satisfacción, «o me aseguraré de que todo el pueblo sepa qué clase de ladrona tenemos aquí». Las campanas de la iglesia repicaron 12 veces cuando Rosalía caminó por la calle principal de Sonora Ridge. No había confesado porque no había nada que confesar, pero sabía que eso no importaba. Martha Whitmore ya había tomado su decisión, y cuando una mujer de su posición social señalaba con el dedo, el pueblo entero se volvía una jauría sedienta de sangre. Los comerciantes cerraron sus conversaciones cuando ella pasó. Las mujeres se santiguaron y apartaron a sus hijos. Los hombres la miraron con una mezcla de desprecio y algo más oscuro que hizo que Rosalía acelerara el paso. Había vivido toda su vida bajo esas miradas, pero nunca habían sido tan intensas, tan cargadas de odio. Llegó a la plaza central justo cuando Martha Whitmore emergía de la oficina del sheriff, seguida por una multitud que crecía como una tormenta de arena. El sheriff Johnson, un hombre débil que debía su posición más a la política que a la justicia,
Llevaba esposas en las manos. Ahí está, gritó Marta, su dedo apuntándola como una daga. La ladrona. El mundo de Rosalía se fragmentó. La multitud se cerró a su alrededor como las fauces de una bestia hambrienta. Manos la empujaron, voces la insultaron con palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Sucia, salvaje, ladrona. Las palabras se mezclaron en un rugido ensordecedor que parecía venir de las entrañas mismas del infierno. Intentó explicar, intentó gritar su inocencia, pero su voz se perdió en el tumulto. Una piedra la golpeó en la frente, abriéndole una herida que comenzó a sangrar inmediatamente. Luego vinieron más piedras, más puños, más patadas. Se cayó al suelo polvoriento de la plaza, y los golpes continuaron lloviendo sobre ella como granizo. Entre la bruma del dolor, alcanzó a ver los rostros de quienes la atacaban. El panadero que le había sonreído esa misma mañana, la maestra de escuela que siempre predicaba sobre la compasión cristiana, el médico que había jurado sanar. Todos se habían convertido en bestias, y ella era su presa. La oscuridad comenzó a cercarla cuando los golpes finalmente cesaron. Yacía en el polvo, rota y sangrante, mientras la multitud se dispersaba lentamente, satisfecha de haber cumplido con lo que consideraban justicia. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos. Rosalía cerró los ojos y esperó la muerte. Había sido una vida difícil, pero al menos ahora terminaría. Fue entonces cuando lo sintió. Brazos fuertes que la levantaron del suelo con una ternura que contrastaba dramáticamente con la violencia que acababa de sufrir. Abrió los ojos y se encontró mirando un rostro que pertenecía más a las leyendas que a la realidad. Era alto, con piel bronceada por el sol del desierto, y marcada por cicatrices que contaban historias de batallas libradas y perdidas. Su cabello negro caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche, y sus ojos oscuros como pozos sin fondo la miraron con una intensidad que la hizo olvidar momentáneamente el dolor. No había crueldad en esos ojos, solo una profunda tristeza que reconoció inmediatamente porque era el reflejo de la suya propia. Sin decir una palabra, el extraño la cargó en sus brazos como si no pesara más que una pluma. Rosalía quiso hablar, quiso preguntar quién era y por qué la ayudaba, pero su voz se había convertido en un susurro roto. «Nahuel», murmuró él, como si hubiera leído sus pensamientos. Su voz era grave, ronca por el desuso, pero había una calidez en ella que la hizo sentir segura por primera vez en años. Mientras la llevaba lejos de la plaza, lejos del pueblo que la había convertido en pulpa, Rosalía alcanzó a escuchar los susurros aterrorizados de quienes habían presenciado el rescate. «Es él, el Apache fantasma. Dicen que mató a 20 soldados en Canyon Creek. Está maldito. Cualquiera que lo toque muere», pero Rosalía no sentía miedo. Por primera vez en su vida, se sentía protegida. Despertó en una cueva que parecía sacada de un sueño. Las paredes de piedra rojiza estaban decoradas con pinturas antiguas que contaban historias de caza y guerra, de amor y pérdida. Una pequeña hoguera crepitaba en el centro, llenando el espacio con una luz dorada que bailaba sobre las paredes como espíritus ancestrales. Su cuerpo era un mapa de dolor. Cada movimiento le recordaba la paliza que había recibido, pero alguien había limpiado sus heridas con cuidado casi reverencial. Vendas limpias cubrían los cortes más profundos, y sus ropas ensangrentadas habían sido reemplazadas por una túnica de piel suave que olía a hierbas del desierto. «No te muevas todavía», dijo la voz que ya había comenzado a memorizar. Nahuel se acercó con un cuenco de agua y un paño limpio, sus movimientos silenciosos como los de un felino. «Tus heridas necesitan tiempo para sanar». Rosalía lo observó mientras él cuidaba de ella con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su apariencia de guerrero. Sus manos, que probablemente habían empuñado armas y derramado sangre, tocaban su piel como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «¿Por qué?», logró susurrar finalmente. «¿Por qué me salvaste?». Nahuel se detuvo, sus ojos encontrándose con los de ella. Por un momento, el tiempo se suspendió en el aire de la cueva como polvo de oro. «Porque reconozco a alguien que ha sido marcado por el mismo fuego que yo», respondió finalmente, «y porque nadie debería morir solo y odiado». Esas palabras se quedaron flotando entre ellos, cargadas de un peso que Rosalía apenas comenzaba a comprender. Había pasado toda su vida sintiéndose invisible, insignificante, y aquí estaba este hombre, este guerrero legendario que el pueblo entero temía, tratándola como si fuera digna de cuidado y protección. «El pueblo dice que eres peligroso», murmuró ella, estudiando las cicatrices que cruzaban sus brazos como ríos de dolor. Una sonrisa amarga tocó los labios de Nahuel. «Soy lo que ellos me obligaron a ser».
pero contigo se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. Contigo puedo recordar quién era antes de que la guerra me convirtiera en un fantasma. Los días que siguieron se convirtieron en una sinfonía de descubrimientos silenciosos. Nahuel la cuidaba con una paciencia infinita, alimentándola con caldo hecho de hierbas del desierto y carne de venado, aplicando ungüentos en sus heridas que sanaban más rápido de lo que debería ser posible. Pero más que eso, le daba algo que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía: respeto. Le contó historias mientras las estrellas pintaban constelaciones en el cielo nocturno, historias de su pueblo, de las tradiciones que se estaban perdiendo como arena entre los dedos, de la guerra que había convertido a hermanos en enemigos. Su voz, inicialmente ronca por el desuso, se volvía más suave cada noche, como si hablar con ella lo estuviera curando desde adentro. Mi nombre verdadero significa jaguar que camina solo, le confesó una noche mientras alimentaba el fuego. Pero hace tanto tiempo que no lo pronuncio que casi olvido cómo suena. Rosalía se incorporó lentamente, sus heridas ya lo suficientemente sanadas como para permitirle movimientos pequeños. ¿Por qué caminas solo? La mirada de Nahuel se perdió en las llamas, porque cuando regresé de la última batalla, mi propia gente me vio como un fantasma que debería haber muerto, y los blancos me ven como un salvaje que necesita ser exterminado. No hay lugar en este mundo para alguien como yo sé lo que se siente, susurró Rosalía, extendiendo su mano para tocar la suya. Ser demasiado apache para los mexicanos, y demasiado mexicana para los apaches, demasiado india para los blancos, y demasiado blanca para los indios. Cuando sus dedos se encontraron, fue como si dos piezas rotas de la misma alma finalmente encajaran. Nahuel cerró los ojos, y por primera vez desde que lo conocía, Rosalía vio que las lágrimas se acumulaban bajo sus párpados. He matado hombres, susurró él, he quemado casas, he hecho cosas de las que nunca podré arrepentirme lo suficiente. Y yo he vivido una vida entera sintiéndome avergonzada de quién soy, respondió ella, apretando su mano. Pero eso no significa que no merezcamos amor. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua silenciosa, creando ondas que se extendieron hasta los rincones más oscuros de sus corazones heridos. Las semanas se convirtieron en meses, y la cueva se transformó en un santuario, donde dos almas marcadas por el mundo exterior aprendieron a sanar juntas. Nahuel le enseñó los secretos del desierto, qué plantas curaban y cuáles eran venenosas, cómo leer las estrellas para encontrar el camino, cómo moverse sin hacer ruido y cómo escuchar el lenguaje silencioso de la naturaleza. Rosalía, a su vez, le devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo, la capacidad de reír. Su risa era como agua fresca en el desierto, y cada vez que la escuchaba, Nahuel sentía que pedazos de su humanidad perdida regresaban a él. Una tarde, mientras recogían bayas cerca de un arroyo escondido, Rosalía se detuvo súbitamente. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. ¿Qué pasa?, preguntó Nahuel acercándose inmediatamente. Es solo que, ella se secó los ojos con el dorso de la mano. Nunca pensé que podría ser feliz, nunca pensé que alguien me vería como algo más que un error que debía ser tolerado. Nahuel dejó caer las bayas que había estado recogiendo y tomó su rostro entre sus manos. Rosalía, escúchame, tú no eres un error, eres la cosa más hermosa que ha crecido en este desierto brutal. Eres la prueba de que el amor puede existir incluso cuando el mundo entero se opone a él. Cuando la besó fue como si el desierto entero contuviera el aliento. Sus labios se encontraron con una ternura que había estado ausente de ambas vidas durante demasiado tiempo, y en ese momento todos los dolores del pasado se desvanecieron como sombras al amanecer. Pero el mundo exterior no los había olvidado. Una mañana, mientras Nahuel cazaba y Rosalía recolectaba agua del arroyo, el sonido de cascos de caballos resonó contra las paredes del cañón. Se ocultó detrás de unas rocas y observó cómo una patrulla del ejército se acercaba, siguiendo rastros que solo ojos entrenados podían detectar. El sargento que lideraba el grupo era un hombre de rostro curtido y ojos fríos como el hielo invernal. Las huellas nos llevan hacia allá, dijo señalando directamente hacia la cueva que se había convertido en su hogar. El apache fantasma está aquí, lo sé. Rosalía corrió de regreso tan rápido como pudo, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Nahuel ya había regresado y estaba preparando sus armas cuando ella llegó. Soldados, jadeó. Vienen hacia acá. Nahuel asintió, su rostro transformándose de amante tierno a guerrero letal en cuestión de segundos. Los he estado sintiendo durante días. Entonces huimos, dijo Rosalía,
comenzando a reunir sus pocas pertenencias. Podemos ir más profundo en el desierto, donde no puedan seguirnos. Pero Nahuel negó con la cabeza. Rosalía, mi amor, hemos llegado al final del camino. Las palabras la golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir? Siempre supe que este día llegaría, dijo él, acercándose para tocar su rostro una última vez. He estado huyendo durante años, pero no puedo huir para siempre, y no puedo arrastrarte a una vida de persecución constante. No, gritó Rosalía, agarrando su camisa. No voy a dejarte. Si quieres luchar, lucharemos juntos. Si quieres huir, huiremos juntos. Pero no voy a perderte ahora. Los ojos de Nahuel se llenaron de un amor tan intenso que pareció iluminar toda la cueva. Y ese es exactamente el motivo por el que debo hacer esto. Porque te amo demasiado como para condenarte a mi destino. El sonido de los cascos se acercaba cada vez más. Nahuel tomó su rifle y caminó hacia la entrada de la cueva, pero se detuvo y la miró por encima del hombro. Rosalía, quiero que sepas algo. Estos meses contigo han sido los únicos en mi vida adulta en los que he recordado lo que significa ser completamente humano. Me diste más de lo que merecía, y te amaré hasta mi último aliento. Nahuel no, pero él ya había salido de la cueva. Lo que siguió fue un ballet mortal que se desarrolló bajo el sol implacable del desierto. Nahuel luchó como el guerrero legendario que era, cada disparo preciso, cada movimiento calculado, pero eran demasiados, y aunque logró acabar con varios soldados, las balas eventualmente encontraron su objetivo. Rosalía corrió hacia él en el momento en que caía, su sangre mezclándose con la arena rojiza del desierto. Lo tomó en sus brazos, sus lágrimas cayendo sobre su rostro mientras la vida se desvanecía lentamente de sus ojos. No te vayas, sollozó, no me dejes sola otra vez. Nahuel levantó una mano temblorosa para tocar su mejilla. Nunca estarás sola, murmuró con su último aliento. Mi espíritu caminará contigo, siempre. 5 años después, Rosalía caminaba por las calles de Santa Fe, su vestido negro ondeando en la brisa vespertina. En sus brazos llevaba a una niña pequeña con ojos oscuros como pozos sin fondo y cabello que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Cuéntame otra vez sobre papá, pidió la niña con una voz dulce como miel del desierto. Rosalía sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre era el hombre más valiente que jamás existió, mi amor. Era un guerrero que aprendió que la verdadera fuerza no viene de las armas, sino del amor. Habían sido años difíciles. Después de la muerte de Nahuel, había vagado por el desierto durante meses, llevando en su vientre el último regalo que él le había dado. Finalmente, una familia de mexicanos bondadosos la había acogido, y con el tiempo, había logrado establecerse como partera y curandera, usando los conocimientos que Nahuel le había enseñado sobre las plantas del desierto. La gente de Santa Fe la respetaba ahora. Ya no era la criada mestiza humillada de Sonora Rich, sino una mujer que había encontrado su fuerza en el amor y la pérdida. Pero más importante aún, había encontrado su propósito, ayudar a traer nueva vida al mundo y curar a quienes lo necesitaban. ¿Él puede vernos desde el cielo?, preguntó la niña, mirando hacia las estrellas que comenzaban a parpadear en el cielo del atardecer. Sí, mi pequeña esperanza, murmuró Rosalía, besando la frente de su hija. Él camina con nosotras en cada paso que damos. Su amor nos protege como las montañas protegen el valle. Esa noche, después de que Esperanza se durmiera, Rosalía salió al pequeño jardín detrás de su casa. Las estrellas brillaban con una intensidad que le recordaba las noches en la cueva, cuando Nahuel le contaba historias de su pueblo mientras el fuego crepitaba entre ellos. De repente, sintió una presencia familiar. Una brisa cálida acarició su rostro, llevando el aroma de las hierbas del desierto, y algo más, la esencia indefinible del hombre que había amado más que a su propia vida. Gracias, susurró al viento nocturno, por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, por darme a esperanza, por mostrarme que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar la manera de brillar. El viento murmuró a través de las hojas como una respuesta, y Rosalía supo con certeza absoluta que nunca estaría verdaderamente sola. El amor que había compartido con Nahuel se había convertido en algo eterno, algo que trascendía la muerte y continuaría viviendo en su hija, en las vidas que ella tocaba como curandera, y en cada acto de bondad que inspirara en otros. Mientras regresaba a la casa, Rosalía reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado desde los pisos que fregaba en Sonora Rich hasta este momento de paz y propósito. Había sufrido pérdidas que habrían quebrado a personas más débiles, pero también había experimentado un amor tan puro y verdadero que había transformado cada célula de su ser.
El mundo seguía siendo un lugar duro para personas como ella y como Nahuel, personas atrapadas entre mundos, marcadas por circunstancias fuera de su control. Pero su historia era la prueba de que el amor podía florecer incluso en las condiciones más adversas, y que dos corazones rotos podían sanar cuando encontraban el uno al otro. En los años que siguieron, Rosalía se convirtió en una leyenda por derecho propio. Las mujeres viajaban millas para que ella atendiera sus partos, sabiendo que sus manos llevaban una magia especial que venía del haber conocido tanto el dolor más profundo como el amor más puro. Los hombres heridos buscaban sus remedios, no solo para sanar sus cuerpos, sino para encontrar la paz que irradiaba de ella como luz suave. Esperanza creció para convertirse en una mujer hermosa y fuerte, con el alma guerrera de su padre y la compasión sanadora de su madre. Nunca conoció la vergüenza que había marcado la juventud de Rosalía, porque desde su primer día en este mundo, había sido amada completamente y sin condiciones. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla a través de los cañones, y las estrellas brillan con su luz antigua, los viajeros aún cuentan la historia del guerrero apache que encontró la redención en el amor, y de la mujer mestiza que descubrió que su valor no lo determinaban las opiniones de otros, sino la profundidad de su propio corazón. Es una historia sobre el poder transformador del amor verdadero, sobre la fuerza que viene de aceptar completamente a otro ser humano, y sobre la verdad eterna de que algunas conexiones trascienden todos los límites de raza, de clase, de circunstancia, e incluso de la muerte misma. Porque al final, cuando todas las batallas han sido libradas y todas las lágrimas han sido derramadas, lo único que permanece es el amor. Y ese amor, puro e inquebrantable, se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que aún buscan su lugar en un mundo que a menudo parece decidido a rechazarlos. La historia de Rosalía y Nahuel nos recuerda que todos merecemos amor, sin importar de dónde vengamos o qué errores hayamos cometido. Nos enseña que la verdadera valentía no siempre viene del campo de batalla, sino de la decisión diaria de abrir nuestros corazones a pesar del riesgo de ser heridos. Y nos muestra que el amor verdadero no conoce límites, puede florecer entre enemigos, puede sanar las heridas más profundas, y puede crear belleza incluso en los lugares más desolados. En el vasto desierto del corazón humano, donde las tormentas de prejuicio y dolor a menudo oscurecen el horizonte, historias como esta se convierten en oasis de esperanza. Nos recuerdan que no importa cuán perdidos nos sintamos, no importa cuánto haya conspirado el mundo en nuestra contra, siempre existe la posibilidad de encontrar a alguien que nos vea no por nuestras cicatrices, sino por la luz que llevamos dentro. Y quizás, solo quizás, esa sea la lección más importante de todas, que el amor verdadero no solo nos salva a nosotros mismos, sino que nos da el poder de salvar a otros, creando ondas de compasión y comprensión que se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas, tocando generaciones futuras y cambiando el mundo, una historia de amor a la vez.